Vamos a desarrollar la guía número 2. Vamos a comenzar creando una base de datos en blanco. Le vamos a establecer el nombre a nuestra base de datos, que se va a llamar guía 2. Y vamos a crear nuestra base de datos. Cuando creemos nuestra base de datos, el programa nos va a crear una tabla. Esa tabla la vamos a cambiar a la vista de diseño. Nos va a preguntar qué nombre le vamos a colocar a la tabla. Para nuestro ejemplo la vamos a llamar médicos. Aceptamos. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar este campo que el programa me crea en forma automática. Lo selecciono y con la tecla suprimir lo eliminamos. Vamos a comenzar a colocar los campos. Tendría el código del médico. Tipo de dato texto. Con un tamaño de 7. Siguiente campo. Nombre del médico. Tipo de dato texto. Con un tamaño de 40. Apellido del médico. Corrijamos aquí. Médico. Tipo de dato texto. Con un tamaño de 40. Siguiente campo, teléfono médico. Tipo de dato texto también. Tamaño. El tamaño va a ser de 10, no de 13, sino de 10. Y vamos a corregirle el nombre donde está el teléfono. Ahora, el siguiente campo sería la especialidad. Tipo de dato texto también. Y un tamaño que le vamos a asignar de 30. Ya tengo el campo, el tipo de dato, el tamaño, el siguiente campo, tipo de dato y tamaño, y así con cada uno de los campos que tengo que crear en la tabla de médico. Entonces no se les olvide que el teléfono es un tamaño de 10. Vamos a guardar, vamos a establecer la clave principal, que para nuestro ejemplo va a ser el código del médico. Para eso nos vamos a ubicar en el campo y vamos a buscar la opción que se llama clave principal. Lo que hace la clave principal es que el programa no permita que hayan dos médicos con el mismo código, que no haya duplicidad, que no haya datos exactamente iguales. Nos vamos a cambiar a la vista de ver o a la hoja de datos, y dentro de la hoja de datos vamos a incluir los datos que necesitamos para esta tabla. Ya tenemos los códigos, ya tenemos el nombre del médico, los apellidos, el teléfono, la especialidad. Vamos ahora a crear, y dentro de crear vamos a escoger la opción de tablas y diseño de tabla. Y dentro del diseño de la tabla vamos a crear ahora la que hace referencia a la tabla de la EPS. Vamos a colocar el código de la EPS, tipo de dato texto, con un tamaño de 6. Siguiente campo, nombre de la EPS, tipo de dato texto, con un tamaño que le vamos a dejar de 40. Y el teléfono, tipo de dato también texto, y le vamos a dejar un tamaño también de 7. Entonces ya tengo el tipo de dato, que es el código de la EPS, tipo de dato texto con un tamaño de 6, el nombre de la EPS que es texto, con un tamaño de 40, el teléfono, tipo de dato texto y un tamaño de 7. Vamos a guardar los cambios, y esta tabla se va a llamar EPS.
que si deseamos establecer una clave principal, le vamos a definir que no. Y nos vamos a ir a la vista de hoja de datos. Vamos a incluir los datos de la CPS. Ya tengo los datos incluidos. Y ahora nos vamos a ir nuevamente a crear en diseño de tabla. Y vamos a crear una tabla que hace referencia a lo que son los pacientes. Arrancamos con el código del paciente. Tipo de dato texto. Le vamos a definir el tamaño. Para el código del paciente vamos a usar un tamaño de 8. Documento. Tipo de dato texto también. Lo vamos a dejar indefinido. Nombre del paciente. Sería el siguiente campo. Tipo de dato texto también. Le vamos a definir ahora el tamaño, que va a ser de 30. Siguiente campo. Apellido del paciente. Tipo de dato texto. Y le vamos a definir también el tamaño. Siguiente campo, fecha de nacimiento. Tipo de dato va a ser fecha hora. Y en el formato le vamos a definir el programa que queremos una fecha corta. Siguiente campo, teléfono fijo, que va a ser tipo de dato texto con un tamaño de 7. Siguiente campo, teléfono celular, que va a ser tipo de dato texto con un tamaño de 10. Vamos a guardar. Esta tabla se va a llamar pacientes. Guardamos. Si deseamos establecer una clave principal le decimos que no. Y aquí ya tendría los campos. Código del paciente, tipo de dato texto con un tamaño de 8, el documento texto indefinido el tamaño, nombre del paciente texto con un tamaño de 30, apellido del paciente, tipo de dato texto con un tamaño de 30, nombre del campo fecha de nacimiento, tipo de dato fecha hora y formato fecha corta. Teléfono fijo, tipo de dato texto con un tamaño de 7 y el último campo que es el teléfono del celular, tipo de dato texto y un tamaño de 10. Nos vamos a devolver a la vista de hoja de datos y desde la vista de hoja de datos vamos a incluir los datos de esta tabla. ¿Listo? Ya tenemos los datos incluidos. Código del paciente, el documento, el nombre del paciente, el apellido, la fecha de nacimiento, el teléfono fijo y el teléfono celular. Vamos ahora a crear otra tabla desde la vista de diseño. Esta tabla va a tener un campo que se llama código de la cita, tipo de dato texto y le vamos a asignar un tamaño de 7. Siguiente campo, fecha de la cita, tipo de dato texto, fecha hora, formato, fecha corta, siguiente campo, hora cita, tipo de dato, fecha hora, y en el formato le vamos a definir qué tipo de dato quieren. En este caso quiero la hora mediana. Siguiente campo, código del paciente, tipo de dato texto
con un tamaño de 8. Siguiente campo, código del médico. Tipo de dato texto con un tamaño de 7. Siguiente campo, código de la EPS. Tipo de dato texto con un tamaño de 6. Y el último dato que va a ser el consultorio. Tipo de dato texto con un tamaño de 1. Y hasta ahí tendríamos los campos para la tabla. Vamos a guardarla. Esta tabla se va a llamar citas. Que si deseamos establecer una clave principal le decimos que no. Y aquí ya tendría creados los campos y en la parte de abajo qué características tienen. En cuanto a tamaño o formato según el concepto que nos indiquen en la guía. De esta manera ya tendría los campos creados para la tabla de citas. Nos vamos a ir a la vista de hoja de datos, vamos a incluir los datos. Aquí ya tendría los datos incluidos. Vamos a cerrar todas las tablas. Y obviamente vamos a guardar los cambios. Ahora vamos a crear una relación o un vínculo, un enlace, una conexión. Para eso nos vamos a ir a la herramienta de base de datos. Buscamos el icono de relación o relaciones y vamos a vincular o a conectar las tablas. Nos aparece el cuadro de mostrar tablas, vamos a agregar todas las tablas. Cerramos el cuadro. Y ahora vamos a definir cuál de las tablas que tengo aquí me va a servir para conectar o hacer la relación con las demás tablas. La idea de crear la relación con las tablas o el vínculo es que pueda compartir información entre ellas. Vamos a tomar como base el código de la EPS, el código del médico, igualmente el código del paciente. Vamos a coger el código de la EPS y la vamos a vincular con el código de la EPS de citas. Creamos y el programa me genera una línea indicándome que estoy creando una relación del código de la EPS con el código de citas. Ahora vamos a coger el código del médico, lo vamos a pasar al código del médico de citas. Nos dice qué tipo de relación estamos creando, la creamos. Y con las líneas que aparecen entre las tablas me está indicando la relación. La siguiente relación sería coger el código del paciente, arrastrarlo hasta el código de paciente también que aparece en la tabla de citas. Soltamos, creamos la relación y ahora vamos a organizar las tablas para que se vean mejor las relaciones que se están creando, se están estableciendo. Entonces la única tabla que nos está sirviendo para hacer el vínculo con las tres tablas adicionales sería la de citas. Si nos damos cuenta, dentro de la tabla de citas vamos a encontrar el código del paciente, el código del médico, el código de la EPS y esos datos los estamos vinculando con los códigos de cada una de las tablas. Y de esa forma crearíamos la relación. Teniendo ya la relación creada, vamos a cerrar. Nos pregunta que si deseamos guardar los cambios de la relación, le decimos que sí. Y vamos a seguir haciendo el siguiente proceso, que es crear la opción de consulta. Para las consultas vamos a usar la opción de diseño de consulta. Y vamos a crear una consulta de selección. Para lo que necesitamos vamos a agregar unas cuantas tablas. Vamos a agregar la de citas, agregamos la de pacientes, la de médicos y la de pacientes. Cerramos. Aquí se estaría viendo también la relación que creamos en el paso anterior. Y lo que estoy haciendo aquí es organizar los datos para que se vean mejor. Ahora vamos a incluir los campos que necesitamos. Entonces me ubico sobre el campo y oprimo un doble clic y en la parte de abajo van apareciendo los campos con los que voy a crear la consulta. Un doble clic sobre consultorio y va apareciendo abajo.
Vamos a escoger ahora la hora de la cita, un doble clic para indicarle al programa que con esos datos es que quiero crear la consulta y ahora vamos a agregar los datos del médico, tanto el nombre como el apellido. Y también vamos a agregar de las pacientes el nombre del paciente y el apellido del paciente. Hasta ahí te estaría indicando al programa con qué datos quiero crear la consulta y si nos damos cuenta estamos creando tres tablas diferentes y esto es gracias a la relación que hicimos en el paso anterior. Ejecutamos y ya estaríamos viendo el resultado de la consulta utilizando las tablas en el paso anterior. Aquí el tamaño de las columnas o el tamaño de los campos se pueden ampliar como se haría en Excel con un doble clic. Vamos a guardar esta consulta de selección y le vamos a colocar un nombre que se llame lista de citas. Guardamos y ya nos aparece la consulta. Vamos a cerrar y ya tendríamos las tablas y ya me estará apareciendo también las consultas. Vamos a irnos a crear nuevamente, buscamos la opción de diseño de consulta y aquí vamos a hacer una consulta de creación de tabla. Para eso vamos a indicarle al programa qué tabla o qué tablas vamos a utilizar para crear la otra. Entonces nos ubicamos sobre la tabla de citas, la agregamos, sobre la de la EPS y la agregamos, la de los médicos y la agregamos, pacientes y la agregamos y luego cerramos el cuadro. Y aquí vamos a comenzar a agregar los datos que necesitamos para crear nuestra consulta de creación de tabla. Entonces vamos a arrancar con el código de la cita, le damos un doble clic y en la parte de abajo van apareciendo los campos que vamos seleccionando para crear nuestra consulta. La fecha de la cita también nos interesa. De la EPS nos interesa el nombre. De la tabla del médico me interesa el nombre y el apellido del médico. Y de la tabla de pacientes me interesa el nombre del paciente y el apellido del paciente. Con estos datos que aparecen aquí debajo, le vamos a indicar al programa que queremos crear una tabla o una consulta de creación de tabla. Me pregunta qué nombre le vamos a colocar. Le vamos a decir que se llama lista de citas 2. Confirmamos con aceptar. Aparentemente no sucede nada. Vamos ahora a guardar nuestra consulta. Aquí nos falta un detalle, que es colocar un criterio. Ese criterio lo vamos a colocar entre llaves y es para que nos saque la consulta por fecha de citas. Ahora sí vamos a guardar esta consulta, lista de citas 2. Y este paso que estamos haciendo es para crear una consulta de creación de tabla. Ahora, para mirar cómo funciona, vamos a oprimirle la opción de ejecutar. Me va a aparecer un cuadro, que es la fecha de la cita, que es el dato que le incluí en la opción del criterio. Esto me sirve para que el programa me genere este cuadro y me indique la fecha en que yo quiero sacar. Para el ejemplo vamos a colocarla del 17 del 1 del 2012. Presionamos aceptar. El programa nos dice que va a pegar 5 datos en una nueva tabla. Le decimos que sí. Y la tabla ya se creó en forma automática con los datos que le indicamos en la consulta. Si presionamos un doble clic, ahorita miramos que realmente los nombres, los datos o los apellidos que incluimos en la consulta se estén reflejando también en la tabla. Entonces, si presionamos un doble clic, ahí van a aparecer los datos que le indicamos en la consulta que deberían crearse. De esta manera estaría creando una consulta de creación de tabla. Guardamos cambios y aquí estaría la consulta que creamos para hacer la creación de la tabla. Vamos a cerrar también y vamos a crear ahora una nueva consulta. Entonces nos vamos a ir a la opción de crear, dentro de crear vamos a coger la opción de diseño de consulta y aquí vamos a crear una consulta de actualización.
Para eso vamos a indicarle al programa que para hacer una actualización vamos a utilizar la tabla de la EPS. ¿Qué dato vamos a actualizar? El nombre de la EPS. Ya lo agregamos con un doble clic y en la parte de arriba vamos a decirle que queremos una consulta de actualización. En la parte de abajo me dice que lo voy a actualizar a. Aquí voy a colocar el nombre de la EPS que quiero que me reemplace. Entonces vamos a colocar una que se llama nueva EPS y quiero que me la reemplace por una que ya existe, que se llama Famisanar. Entonces la idea es que Famisanar se va a ir, se va a desaparecer y va a quedar la nueva EPS. Entonces para eso voy a hacer la consulta de actualización. Esto es útil cuando manejo volúmenes de datos. Vamos a guardarla, vamos a llamarla actualización y vamos a mirar cómo funciona. Listo, ya tenemos el nombre de la actualización EPS, a aceptar. Antes de ejecutar vamos a mirar la EPS, entonces démonos cuenta que nos aparece ahí la que se llama Famisanar. Vamos a cerrar, vamos a ejecutar la consulta, nos dice que ha encontrado un dato que lo va a actualizar, le decimos que sí y vamos a mirar a ver qué pasó. Si abro la tabla de la EPS, ya Famisanar no existe, sino aparece la nueva EPS y eso lo que hizo fue la consulta de actualización, hacer el cambio de nombre de la EPS en forma automática. Nuevamente nos vamos a crear, escogemos la opción de diseño de consultas. Aquí vamos a crear una consulta de parámetros y le vamos a indicar al programa con qué tabla las vamos a crear. Queremos la de cita, queremos la de pacientes, queremos la del médico. Cerramos y nos vamos a ubicar sobre los campos que necesitamos. Le vamos a oprimir un doble clic para que nos vaya quedando en la consulta. Entonces nos interesa la fecha y la hora, la fecha de la cita, la hora de la cita, el nombre del paciente, el apellido del paciente y me interesa también el código del médico. ¿Qué tipo de código? Entonces nos dicen uno específico. Para este específico vamos a trabajar con la opción del criterio y en el criterio vamos a colocar el código que nos indican en la guía. Ya teniendo este criterio, vamos a guardar nuestra consulta. Se va a llamar horarios de citas. Confirmamos con aceptar y vamos a ejecutar la consulta para que nos muestre los datos del criterio. La ejecutamos y si nos damos cuenta nos va a estar mostrando los datos que solamente coinciden con el código de este médico. En qué horario tiene las citas, con qué paciente lo tiene y en qué fecha. Nos interesa también de pronto que nos aparezca el nombre y el apellido del médico, porque por código no sabemos quién es. Entonces nos devolvemos a la vista de diseño de la consulta y cogemos el nombre del médico, le damos un clic y lo arrastramos y lo saltamos encima del código del médico. Hacemos lo mismo con el apellido. Para incluir los datos, guardamos, ejecutamos y ya tenemos terminado el ejercicio de la guía. Esos serían todos los pasos para crear el ejercicio de la guía número 2. Vamos a cerrar ahora las consultas y en esta parte vamos a tener las tablas que creamos en el ejercicio, la tabla que creamos con la consulta, las consultas y con esto estaríamos terminando el ejercicio. Hasta la próxima.